Poco importa que los hechos relatados por Bartolomé de las Casas sean falsos. Poco importa que los europeos sí aplicasen el genocidio. Lo importante era, como es hoy, la propaganda. Y todo sin atender al hecho de que el Imperio español apoyaba a quien tales barbaridades decía. Y le daba un cargo político, el de defensor universal del indio. Y lo que es evidente es que Las Casas se pierde siempre en vaguedades e imprecisiones. Pero claro, esto lo dice una persona que es más comediza que yo, Vittorio Messori. ¿Quién dice? ¿Quién dice de Bartolomé de las Casas? No dice nunca cuándo ni dónde se consumaron los horrores que denuncia. Tampoco se ocupa de establecer si sus denuncias constituyen una excepción. Al contrario, en contra de toda verdad, da a entender que las atrocidades eran el único modo habitual de la conquista. Vittorio Messori es más comedido que yo. Pero no fue solo Carlos I el que estuvo obnubilado, no lo sé, con este fantasma. Felipe II, como su padre hizo toda la vida, confiaba o demostraba confiar en Bartolomé de las Casas. Lo nombró miembro de su consejo privado y lo invitó a participar en los procedimientos diarios del Consejo de Indias. El 18 de julio de 1566, a la edad de 82 años, murió en el convento dominico de Nuestra Señora de Atocha, en Madrid. El crédito del fraile, inconcebiblemente tras una lectura meditada de su brevísima, era absoluto. No obstante, las denuncias efectuadas por Fray Bartolomé de las Casas fueron respondidas por Juan Ginés de Sepúlveda, jurista de primer orden, que frente a las teorías buenistas de las Casas defendía el derecho de conquista de España, basándose, entre otros argumentos, en que si no era España quien conquistase y expandiese la doctrina cristiana, serían los herejes europeos quienes conquistarían y someterían bajo un signo distinto. Sobre la licitud de la conquista de América publicó en Roma en 1550 Demócrates alter sive de justis belli causis suscepti, contra indios, que curiosamente sería prohibido en España, mientras la obra de Bartolomé de las Casas fue editada en Sevilla con todos los plácemes. Fray Bartolomé de las Casas, que tenía más de filántropo que de tolerante, según dice Menéndez y Pelayo, procuró acallar por todos los medios posibles la voz de Sepúlveda, impidiendo la impresión del Demócrates alter en España y en Roma, concitando contra su autor a los teólogos y a las universidades, y haciendo que el nombre de tan inofensivo y egregio humanista llegase a la posteridad con los colores más odiosos, tildado de fautor de la esclavitud y de apologista mercenario e interesado de los excesos de los conquistadores. Lamentablemente, este tipo de pago a sus grandes hombres no es extraño en España. El mismo Hernán Cortés, que en esas fechas se encontraba en España, fue manifiestamente desdeñado, despreciado y marginado después de haber llevado a efecto una de las hazañas más grandes jamás realizadas por el género humano, de la que España siempre estará y deberá estar sumamente orgullosa. Evidentemente, Hernán Cortés pagó la culpa del sarampión y de la gripe, y Sepúlveda también, y todo para que además España entera esté pagando durante 5 siglos su incompetencia al ser incapaz de poner a sus héroes y sus hazañas en el lugar que les corresponde, mientras ignora como perrito fiel los genocidios de sus eternos enemigos, a quienes sigue y obedece lacayunamente, mientras dirige como ejemplos de perfección las mentiras que sobre la actitud de cada pueblo en la historia han compuesto los ilustrados. Es de destacar lo que
el franciscano decía sobre Hernán Cortés, sin llegar nunca a nombrarlo. Perdón, el dominico, he dicho el franciscano. Desde la entrada de la Nueva España, que fue a 18 de abril del dicho año de 18, hasta el año de 30, que fueron 12 años enteros, duraron las matanzas y estragos que las sangrientas y crueles manos y espadas de los españoles hicieron continuamente en 450 leguas en torno cuasi de la ciudad de México e a su alrededor, donde cabían 4 y 5 grandes reinos tan grandes e harto más felices que España. Bueno, en cuanto a las dimensiones aquí, no exagera, ¿no? En cuanto a las dimensiones aquí, no exagera demasiado. Estas tierras, todas eran las más pobladas y llenas de gentes que Toledo es Sevilla y Valladolid y Zaragoza, justamente con Barcelona, porque no hay ni hubo jamás tanta población en estas ciudades, cuando más pobladas estuvieron, que Dios puso e que había en todas las dichas leguas, que para andarlas en tomo se han de andar más de 1800 leguas. Mas han muerto los españoles dentro de los 12 años dichos en las dichas 450 leguas a cuchillo y a lanzadas y quemando los vivos mujeres y niños y mozos y viejos de 4 cuentos de ánimas. 4 millones de personas. Pero bueno, es que era, vamos, o sea, estos se debían ganar el premio como carniceros porque échale con los que fueron, eran 4 gatos. Eran 4 gatos. Y a cuchilladas matar a 4 millones de personas. Madre de Dios. Bueno, estas acusaciones debieron pesar en la orden de la que era portador el nuevo gobernador de la Nueva España, Diego Colón, que en 1522 estaba obligado a proceder con todo rigor contra Cortés hasta matarle si ofrecía resistencia. Parece como si la labor de Bartolomé de las Casas tuviese cierta relación con la amistad que le unía al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que por su parte llevaba ejerciendo una guerra declarada a Hernán Cortés. En ese orden, el monje hace un relato de la noche triste y de las acciones heroicas de Cortés que podemos calificar de penoso y, por supuesto, de base para la leyenda negra. Un hecho concreto, el de Cholula, puede servirnos de ejemplo. En este lugar presentaron una celada a Cortés, con ánimo de matar a todos los españoles, que fue desarticulada por Malinche, que fue avisada por una india conspiradora para que Malinche abandonase la compañía de Cortés. Bien, es el caso que decía Cortés, y si ella se quería salvar, que se fuese con ella, que ella la guarecería. Después que tuve los señores dentro en aquella sala, los dejé atado y cabalgué e hice soltar la escopeta y dímosles tal mano que en 2 horas murieron más de 3000 hombres. Y porque vuestra majestad vea cuán apercibidos estaban antes que yo saliese de nuestro aposentamiento, tenían todas las calles tomadas y toda la gente a punto, aunque como los tomamos de sobresalto, fueron buenos de desbaratar. Mayormente que les faltaban los caudillos porque los tenía ya presos, e hice poner fuego a algunas torres y casas fuertes donde se defendían y nos ofendían. Y así anduve por la ciudad peleando, dejando a buen recaudo el aposento, que era muy fuerte, bien 5 horas, hasta que eché toda la gente fuera de la ciudad por muchas partes de ella, porque me ayudaban bien 5000 indios de Tascaltecal y otros 400 de Cempoal. Moctezuma tenía allí, en tal parte, que según después pareció sería legua y media, 50.000 hombres en guarnición para hacerlo. Pero que ya conocían cómo habían sido engañados, que soltase 1 o 2 de ellos y que harían recoger la gente de la ciudad y tomar a ella todas las mujeres y niños y ropa que tenían fuera, y que me rogaban que aquel hierro les perdonase, que ellos me certificaban que de allí adelante nadie los engañaría y serían muy ciertos y leales vasallos de vuestra Alteza y mis amigos.
Esa es la relación que hizo Hernán Cortés. Las cosas empeorarían cuando Cortés estaba en Tenochtitlán, ya que a socapa de la alianza que pactó con Moctezuma, se gestó una traición en Veracruz donde los indios acabaron asesinando a unos españoles que, confiados en la alianza, acompañaron a servidores de Moctezuma. En sus cartas de relación, Cortés deja perfectamente expresada la situación, pero Las Casas, que demuestra conocer el texto, lo interpreta, como hace con las otras cuestiones, a su aire. Obvia la retahíla de traiciones y celadas que Moctezuma hizo a Cortés. Obvia que el ejército de Cortés estaba compuesto en porcentajes cercanos al 100% por indios. Obvia que estos indios no pudieron entrar en Tenochtitlán por expresa imposición de Moctezuma. Y obvia la traición que directamente provocó su captura. Las Casas relata así el hecho, prácticamente calcado del relato hecho por Cortés, salvo en el hecho significativo por demás que el plazo del prendimiento de Moctezuma lo reduce de 6 días a prácticamente la inmediatez. Dice Bartolomé de las Casas, relatando el hecho. Dice, de Cholula caminaron hacia México y enviándoles el gran rey Moctezuma millares de presentes, señores y gentes, e fiestas al camino, e a la entrada de la calzada de México, que es a 2 leguas, envióles a su mesmo hermano, acompañado de muchas grandes señores, e grandes presentes de oro y plata, e ropas, y a la entrada de la ciudad, saliendo él mismo en persona en unas andas de oro con toda su gran corte a recibirlos y acompañándolos hasta los palacios en que los había mandado aposentar aquel mismo día, según me dijeron algunos de los que allí se hallaron, con cierta disimulación, estando seguro, prendieron al gran rey Moctezuma y pusieron 80 hombres que le guardasen y después echáronlo en grillos. Así se escribe la historia. No paró ahí en sus ataques a Cortés, a quien acusa de acosar a los indios y buscar esclavizarlos. Dice este fantasma, pasó este gran tirano capitán, Hernán Cortés. ¿Tirano? Pasó este gran tirano capitán de la de Mechoacán a la provincia de Jalisco, que estaba entera y llena como una colmena de gente pobladísima y felicísima, porque es de las fértiles y admirables de las Indias. Pueblo tenía que casi duraba 7 leguas su población. Entrando en ella, salen los señores y gente con presentes y alegría, como suelen todos los indios a recibir. Comenzó a hacer las crueldades y maldades que solía, y que todos allá tienen de costumbre, y muchas más, por conseguir el fin que tienen por Dios, que es el oro. Quemaba los pueblos, prendía a los caciques, dábales tormento, hacía cuantos tomaba esclavos, llevaba infinitos atados en cadenas, las mujeres paridas, yendo cargadas con cargas que de los malos cristianos llevaban, no pudiendo llevar las criaturas por el trabajo de flaqueza, de hambre, arrojábanlas por los caminos, donde infinitas perecieron. Pero si lo que comandaba era un ejército de 100.000 indios. Pero por las leyes dictadas por el propio Cortés y por la existencia de esclavos marcados en la cara con la G de guerra, en los bienes que le restaban en la hora de su muerte, se puede inferir que lo señalado por Las Casas a este respecto, como no podía ser menos, también es falso. Porque si bien es cierto que esos esclavos existían, también es cierto que todos eran viejos, procedentes de las incursiones de primera hora. Lo que es cierto es que la filosofía de Bartolomé de las Casas fue atendida y auspiciada por el Imperio Español. ¡Ojo, eh! Carlos I no fue ajeno a los escritos de Las Casas, siendo que sus tesis, mucho antes que la Declaración Universal de Derechos de corte liberal, tuvieron reflejo en su Declaración y Defensa Universal de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Ciertamente las explicaciones de Las Casas
pasan pero mucho de lo peregrino. Sin embargo, hay una cuestión que prima incluso sobre las fábulas que cuenta y que primaron también sobre el emperador. Lo primero era la defensa de los derechos del indio. Y para ello se tomaron medidas jurídicas con todas las consecuencias. Pero después de todo, ¿es justificable la acción de Bartolomé de las Casas? ¿No es suficiente la denuncia veraz? ¿No basta con la playa de defensores honestos del indio que adornan la conquista? Parece que el ardor del fantasma del payaso Bartolomé de las Casas hubiese estado mejor dedicado a otros objetivos, puesto que resulta evidente a la vista de la relación de fuerzas existente en el momento de la conquista que los conquistadores se apoyaron mucho en la fe cristiana en las distintas conquistas, lo que causó su triunfo. Y tiene que ser un alemán quien ponga los puntos sobre las íes. Humboldt, además un alemán al servicio de Inglaterra, pues tiene que ser un alemán al servicio de Inglaterra quien ponga los puntos sobre las íes. Humboldt dice, en mi obra sobre México he probado cuán equivocadamente se ha supuesto como un hecho general la disminución y destrucción de los indios en las colonias españolas. Todavía existen en las dos Américas más de 6 millones de raza bronceada y aunque se hayan disuelto o confundido una cantidad de tribus y de lenguas, no se podrá dudar, sin embargo, que el número de indios ha aumentado considerablemente entre los trópicos en aquellas partes del Nuevo Mundo donde no había penetrado la civilización hasta Cristóbal Colón. Por otra parte, si el culpable de la mortandad indígena no fue otro que el sarampión y la gripe, el responsable del desarrollo de la vida cultural de los indígenas sí fue el conquistador español. Y es que, como nos recuerda Matej Restal, el declive demográfico no supuso la decadencia de la cultura indígena en ningún sentido. Las culturas autóctonas evolucionaron de forma más rápida y radical durante el periodo de la conquista española, como consecuencia del contacto con la cultura española y la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, exigencias y métodos. Todo señala a Bartolomé de las Casas como un majadero, pero a pesar de todas sus majaderías y de acuerdo con la opinión de Ana Manero Salvador, Las Casas fue el gran defensor de la causa india. Bajo su presión se promulgaron leyes protectoras de los indios y los proyectos de colonización pacífica como los que se llevarían a cabo en Verapaz entre 1537 y 1550. Fue quien intentó que los reyes de Castilla se convencieran de la necesidad de que en la sociedad indiana los colonos y los indios pudieran llegar a tener una convivencia pacífica en la medida en que ambos colectivos se componían de seres racionales y libres con los mismos derechos como súbditos de la corona de Castilla y legitimaba la conquista solo por la necesidad de evangelización de los pueblos nativos. Pero al fin no hacía sino recordar la obligación de cumplir las instrucciones que sobre la conservación de las Indias ya había promulgado la reina a la que muchos consideran santa, Isabel la Católica. Lo que parece cierto es que Bartolomé de las Casas es exagerado en extremo, tanto que el sentido común y la historia no pueden considerar sino como imposibles y falsos la mayoría de los datos concretos, es que no aporta datos concretos, e inverosímiles las atrocidades contadas. Hay quien afirma que necesitó hacerlo porque hacía falta llamar la atención. Representa la exaltación de la bondad indígena y la representa machacada por parte de la población española explotadora. ¿Que es seguro que se dieron casos de explotación? Absolutamente seguro. ¿Que se puede decir ¿Qué se puede decir? ¿Que se puede decir lo que dijo Fray Bartolomé de las Casas? Personalmente creo que es un insulto a la inteligencia y un ataque visceral al ser y a la esencia de España. Con un añadido. Las Casas pasó a cobrar 100 pesos oro al año
como procurador de los indios. Y cuando fue nombrado obispo de Chiapas, 500.000 de maravedís al año. Y cuando decidió dejar su cargo de obispo, pasó a cobrar una pensión de 200.000 maravedís. Y esto, que puede ser considerado lícito, se une a que, según se cuenta, dedicó más tiempo a los viajes que a ejercer la caridad. Hizo 6 viajes a los que dedicó 29 años, siendo que de los 32 años que pasó en América, 12 los cumplió como encomendero y 10 permaneció enclaustrado. Que nunca aplicó, del mismo modo que nunca aprendió una lengua indígena, ni trató como iguales a quienes pretendía defender. Y se asegura que nunca hizo por educarles ni enseñarles algo de provecho. Fray Toribio de Benavente, clérigo misionero, llegó a escribir a Carlos I que Bartolomé de las Casas era un hombre bullicioso y pleitista, injuriador. Yo conozco a de las Casas 15 años, dice, y siempre está escribiendo procesos y vidas ajenas, buscando los males y delitos. Podrá alegarse que el dominico se limitaba a aceptar las gracias que le eran concedidas, pero no es así. Directamente las buscaba, reclamando en los lugares que suponía provechosos. Así escribía al gran canciller Mercurio Gattinara cuando se estaba tratando en la corte sus reclamaciones personales. Decía esto las Casas a Gattinara. Aún se duda ahora de si se me dará la provincia del Cenú para poner en ella el remedio que por servir a Dios y al Rey nuestro Señor en ella, y en las otras me profiero a poner por los ende suplico a vuestra señoría muy humildemente que consideradas y vistas las razones e inconvenientes que aquí pongo, que son verdaderas y justas, que vuestra señoría con el muy alto real consejo quiten y pongan todo lo que fueren servidos y dese ya la final conclusión, visto que la negociación sea y quede en sí composible, porque yo pueda hacer fruto, porque ya me caía a comenzar a servir a su Alteza. En la misma carta a Gattinara se queja de que no le dieron una pesquería en Paría, por lo que no podía recoger perlas. Sirva lo expuesto para hacerse una idea de quién era Fray Bartolomé de las Casas, un personaje que figura en el santoral protestante y que por supuesto no es santo de mi devoción. Creo que ha quedado demostrado. Y animo a leer la brevísima. Animo porque es un buen chiste. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.